El ejercicio 8 dice, Martín se prepara para una prueba de matemáticas sobre funciones cuadráticas. Observa la siguiente imagen de una función f que se encuentra en una de sus fotocopias. De inmediato se percata que la gráfica no está terminada, por lo que decide completarla. Revisa la información de la fotocopia y no encuentra el criterio de la función, pero entre sus apuntes encuentra información que le ayuda a resolver el problema, como la siguiente. El discriminante es igual a 16. El intervalo de menos 3 a 0, la función es decreciente. En el intervalo de 0 a 9, la función es creciente. Y el ámbito es de menos 4 hasta más infinito. Y de acuerdo con toda esta información, tenemos que considerar esas dos proposiciones y ver cuál de ellas o cuáles de ellas son verdaderas. La proposición 1 dice que menos 2,0 es el punto de intersección de la gráfica de f con el eje de las abscisas. Y en la proposición 2 dice que el punto 0,-4 es la intersección de la gráfica de f con el eje de las ordenadas. Bueno, aquí lo primero es los términos que se utilizan ahí hablan de eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Recordar que por ahí se les había mencionado ya que el eje de las abscisas es lo mismo que decir el eje X y que el eje de las ordenadas es lo mismo que decir el eje Y. Entonces, lo primero me hablan del eje del corte con el eje X y en el 2 me hablan del corte con el eje Y. Bueno, vamos a ver. Para resolver este ejercicio, ahí como está escrito en la solución, tenemos que sacar varias conclusiones o interpretar varias situaciones que se dan con la información que tiene el muchacho de esa función. Bueno, primero vean que ahí me dan dos intervalos, en uno crece y en otro decrece, y además esos dos intervalos comparten un extremo. Entonces vean que me dice que la función decrece de menos 3 a 0, o sea, menos 3 a 0 viene bajando, pero ahí mismo de 0 a 9 la función crece. Quiere decir que en 0, ojo, en 0, que es un extremo compartido en los dos intervalos que tienen comportamientos diferentes, en 0 cambia el comportamiento de la gráfica. Quiere decir que el 0 es la coordenada X del vértice, porque en el vértice es donde la función cambia la monotonía. Entonces aquí podemos notar que en el 0, ¿verdad? A partir del 0 hacia un lado tiene un comportamiento y el 0 hacia el otro tiene otro comportamiento. Incluso de ahí ya podemos decir que va a ser cóncava hacia abajo porque viene decreciendo primero y después crece. Además en la gráfica, el pedacito gráfica que tenemos también nos indica que esto va a ser cóncava hacia arriba, perdón, dije mal, es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos falta un pedazo de U, no lo podemos hacer porque todavía no sabemos, pero ya sabemos que es cóncava hacia arriba por lo que vemos de la gráfica y por este comportamiento con respecto al 0, ¿verdad? Que primero decrece y después crece, o sea, es cóncava hacia arriba. Bueno, otra cosa que tenemos que saber interpretar es lo del ámbito. Dice que el ámbito es de menos 4 hasta más infinito. Recordar que la función cuadrática, el ámbito comienza o termina en la coordenada Y del vértice. Entonces, el extremo que es numérico, ¿verdad? Va a ser la coordenada Y del vértice. Entonces, en este caso, como es cóncavo hacia abajo, obviamente el vértice va a ser el punto mínimo. Entonces, este menos 4 es la coordenada Y del vértice. Entonces, ya tenemos que el vértice es el punto 0,-4. Luego me hablan del discriminante, que es igual a 16. Como es positivo, ya sabemos que va a tener dos cortes X. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya con esa información bien clara, vamos a analizar las dos proposiciones. La primera me decía que el punto menos 2,0 es un corte con el eje X. Bueno, vamos a tratar de sacar el otro corte. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar el otro corte si no tenemos la fórmula, no tenemos nada de eso? Bueno, aquí hay que acordarnos que la gráfica es simétrica con respecto a la recta que pasa por el vértice. Recuerden el eje de simetría. Entonces, los cortes con el eje X siempre están a la misma distancia de ese eje de simetría, que en este caso el eje de simetría pasa por el eje Y, porque el vértice está en el X igual a 0.
Entonces, el otro corte con el eje X, porque ya sabemos que tiene 2 por el discriminante positivo, el otro corte con el eje X tiene que estar a la misma distancia del que estamos viendo en la gráfica. Ven que en la gráfica ya vemos un corte con el eje X que será el punto 2,0. Entonces, el otro corte con el eje X tiene que estar a la misma distancia que está el 2 del 0, pero obviamente en la otra dirección, que sería entonces aquí en el menos 2. Entonces sí, en efecto, el otro corte con el eje X va a ser el menos 2,0. Quiere decir que la proposición 1 es verdadera. Y la proposición 2, lo que me dice es que el vértice del punto 0, perdón, que el corte con el eje Y es el punto 0, menos 4. Y en este caso ya hemos determinado ahora que la gráfica tiene el vértice en el punto 0, menos 4. Y un punto que sea 0, algo es un corte Y. Y en este caso el vértice vuelve por coincidencia a ser igual que el corte Y. Entonces, en efecto, el corte Y sería 0, menos 4. Por lo tanto, aquí la respuesta es que ambas proposiciones son verdaderas.